realmente es un dato que hay que tener presente. Vamos a analizarlo, si les parece bien, con quien es la autoridad máxima en términos de desarrollo social de la Argentina, el ministro Daniel Arroyo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, ¿qué lectura hace, ministro, de estos datos? ¿Se había dado algún tipo de proyección al respecto? Pero bueno, ahora en términos generales lo que podemos decir es que tenemos el dato concreto para poder analizarlo, ¿no? Sí, yo diría 3 datos críticos. Primero, lo han dicho ustedes, casi 41% de pobreza. Estamos hablando de familias de 4 personas que ganan menos de 44.000 pesos. Después 10% de indigencia, que es no acceder a la canasta básica de alimentos, que para una familia de 4 personas es de 18.000 pesos. Y el tercer dato, al que yo le prestaría mucha atención, es la pobreza en los más chicos, de 0 a 14 años, que es más del 56%. Diría esto, en esencia, primero se han generado muchas políticas públicas, se ha generado de verdad el IFE para 9 millones de argentinos, hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, se ha amortiguado parte de la caída, pero tenemos una nueva realidad y es que hay gente que cayó en la pobreza a partir de la pandemia. Acá tenemos nuevos pobres, gente que cayó en la pobreza en el medio de la pandemia, y pobreza estructural, pobreza histórica. Nosotros, más allá de todo lo que hicimos, tenemos que encarar varias políticas más. Mi primer tarea es rescatar a los que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia, y eso tiene que ver con trabajo. Pusimos en marcha el Plan Potencial Trabajo con 5 ejes productivos. Resolver el problema de la pobreza estructural, que eso tiene que ver con vivienda, y hemos incorporado el RENAVAP, el registro de barrios populares en nuestro ministerio, para urbanizar 4.000 barrios, y hay un tema clave, y es que todos los chicos tienen que estar en sala de 3, 4 y 5 años. Si queremos achicar la desigualdad, tenemos que empezar por los más chicos. Claro. Arroyo, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. El número que dio con respecto a los niños y adolescentes pobres en nuestro país es alarmante. 56%, más de la mitad del futuro de la Argentina, hoy por hoy vive en hogares que están bajo la línea de pobreza. Exactamente, cuando uno lo mide por hogares da un poco menos, pero sin entrar en debates técnicos, estamos hablando de que hay una situación de nueva pobreza, de personas que cayeron por la pandemia, amortiguó mucho el Estado, objetivamente, con muchas políticas sociales, sobre todo alimentarias y de ingresos como el IFE. Aún así, nueva pobreza, y sobre todo los hogares que tienen mayor cantidad de niños son los más afectados. Empezamos nosotros una tarea que tiene que ver en esencia con el tema de que sea universal la sala de 3, 4 y 5 años. Hay mucho para reconstruir en Argentina, pero sobre todo, todos los chicos tienen que estar en el jardín. Ministro, uno lo que puede pensar en esto es que si el gobierno no hubiese puesto en marcha todos los planes de asistencia que usted estaba marcando, este número hoy sería sensiblemente mayor. ¿Esto es así? Sin lugar a dudas es así, sin lugar a dudas es así. Había una cobertura muy amplia. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en 15 días. Sí. En el medio, o sea, acá estamos hablando de la pobreza del primer semestre, que fue muy distinto el primer trimestre del segundo trimestre. El primer trimestre, claramente, había empezado una mejora de la situación con la tarjeta alimentaria. El segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, fue el de más cierre de actividad y de mayores dificultades, sin lugar a dudas. Ahora, Arroyo, ¿hay algún dato de cuántas de estas familias que ustedes registran bajo la línea de pobreza han recibido una ayuda del Estado y cuántas no en esta pandemia? La mayoría ha recibido una ayuda del Estado, claramente, porque si nosotros tomamos los 9 millones de personas que reciben el IFE, 9 millones de familias que reciben el IFE, si tomamos los 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, claramente la mayoría han recibido apoyo del Estado. Lo que tenemos son 2 realidades distintas. La nueva pobreza, la pobreza del trabajo, el que se quedó sin changas, que perdió ingresos, que sobre todo en el mes de abril, mayo y junio estuvo muy achicado su trabajo, y la pobreza estructural, el que ya venía en situación de pobreza, y esto lo complicó más. El dato más claro en Argentina es que hay 3 millones de personas más que están en los comedores, lo que marca más cobertura y el nivel de deterioro social, y la tarea de reconstrucción, que lo primero es recuperar a los que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia. Claro, eso le quería preguntar, ministro, porque, a ver, uno podría tener este registro, ¿no? Hay una cantidad de personas, no sé qué número estiman ustedes,
que porque tuvieron que guardar la cuarentena, tuvieron que respetar esa cuarentena, no tuvieron trabajo, como no tuvieron trabajo no tuvieron ingresos y en el registro eso aparece subiendo lo que son los registros de pobreza. Ahora, la Argentina empezó a transitar un camino de reactivación económica, por lo menos si lo comparamos con lo que fue el punto de inicio de la pandemia, ¿no? Y cuando se empezó a aplicar la cuarentena. Eso tendría que empezar a dar un número un poco más bajo de pobreza en los próximos meses. En principio para adelante sí, porque nosotros acá se está tomando pleno el segundo trimestre del año, sí, que es donde hubo abril, mayo y junio, donde estuvo muy cerrada la actividad. De hecho cayó 19 puntos el Producto Bruto Interno, claro, aumentó en ese trimestre la pobreza, la desocupación al 13%, es decir, ha habido un conjunto de acciones que han marcado una situación crítica y en ese contexto evidentemente aumentó la pobreza. Hubo muchas medidas que lo amortiguaron, aumentó y tenemos nuevos pobres, claramente, que es nuestra tarea de rescatar. En principio, en los meses siguientes, se abrió más la actividad económica, hubo mayor cobertura incluso del IFE, del ingreso familiar de emergencia, hubo más impacto en las acciones del Estado, sí, pero sobre todo más apertura de la actividad económica. Arroyo, y digo, de cara a estos números, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Porque la situación pandémica continúa, las escuelas, usted recién hacía mención a la sala de 2, 3 y 4 como lugar muy importante para sacar a los chicos de la pobreza, no van a estar funcionando, digo, ¿qué va a pasar? Bueno, acá el tercer trimestre del año, que es el que de alguna manera ya hemos transcurrido, julio, agosto y septiembre, sin duda tuvo más actividad económica, sí, con lo cual seguramente ahí es evidente que ha habido un rebote económico, un rebote de muy abajo, pero un rebote económico, y eso tiene que mejorar los datos de pobreza y así de acá a fin de año. Estamos midiendo acá el momento de mayor cierre, de mayor parate de la actividad económica, y por eso los datos que había dado antes el INDEC de Producto Bruto Interno, de caída y de aumento de la desocupación, se condicen con esta situación de pobreza. Lo que ha habido es muchas medidas que de verdad han amortiguado una situación tan crítica. Ahora, ministro, un poco en función del registro histórico, ¿no? Y de la realidad de la Argentina desde hace décadas. Cada vez que la Argentina enfrentó una crisis de características económicas y sociales, cada vez que se dio eso, hubo una suba de la pobreza importante. Después, cuando la crisis va pasando, lo que hay es un recorte de los números de pobreza, pero nunca se llega a la instancia inicial. Es decir, siempre va sedimentando los niveles de pobreza en la Argentina. ¿Usted piensa que puede pasar esto? ¿No es peligroso que pueda pasar esto ahora también? Eso es la historia argentina y es lo que no nos tiene que pasar. Sí. La historia argentina es que ante cada crisis nos quedó un umbral más alto, claro, de pobreza. Claramente. La forma de que no pase tiene que ver con tres dimensiones. Una es recuperar el trabajo. Una parte de la pobreza tiene que ver con gente que está con poco trabajo, con poco ingreso o se quedó sin trabajo. Segundo, hay un tema acá de vivienda, de infraestructura básica, sí, y por eso urbanizar los 4.000 barrios, donde viven 4 millones de argentinos, no es solo que atiende la pobreza estructural del que vive en el siglo XIX porque está hacinado, no tiene agua, no tiene servicios básicos, sino que es un gran plan de empleo, es un montón de gente trabajando. Y lo tercero es igualar oportunidades, y por eso, cuando hablamos de pobreza infantil como la situación más crítica, arrancar de la misma condición todo. Encarando este conjunto de políticas, vamos a evitar lo que ha sido histórico, que cada crisis en Argentina nos dejó unos puntos por arriba, claro, en los niveles históricos de pobreza. Ahora, ministro, ¿podemos hablar entonces de la posibilidad de que este IFE se transforme en una renta universal o en un verdadero fondo de desempleo, digamos, teniendo en cuenta los números, ¿no? Digo, la necesidad de estar presente en estos lugares. La renta básica universal, el ingreso básico universal, es un debate en el mundo. Lo hizo Alemania, lo hizo España, lo propone la CEPAL, lo propone Naciones Unidas. Yo claramente creo que es una política a encarar. Hay cuestiones fiscales que lo limitan en Argentina. Hay límites fiscales para hacer un ingreso universal, pero una parte de la gente sin duda tiene un problema serio de ingreso, con lo cual la salida acá es trabajo. Nosotros ya encaramos el plan Potenciar Trabajo, sí, estamos generando 300.000 puestos de trabajo de acá a febrero, un ingreso de base, una parte de la gente que se queda sin ingreso y que tiene que tener un ingreso de base que signifique que la lleve a trabajar o capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria. Ajá. Y tercero, la urbanización de los 4.400 barrios. Eso en conjunto es la salida en la reconstrucción. Ministro, a ver, yo la verdad que estoy impactado por el número, la verdad es que uno lo esperaba,
pero lo que es más desesperante es pensar que en términos generales las políticas, muchas de las que usted está mencionando, son reactivas, es decir, hay una situación social realmente muy dramática y el gobierno viene detrás tratando de que, por supuesto, eso no sea todo lo terrible que sin ninguna duda es, como es no tener para comer, no tener directamente para llegar a fin de mes y pasar apuros en términos sanitarios, en términos de educación. Digo, eso se entiende. Ahora, la realidad también es que la Argentina necesita una reactivación económica que alcance a todo el mundo, ¿no? Yo digo, lo que uno podría proponer en ese contexto es un plan integral en términos de trabajo. Yo entiendo lo que usted está mencionando, me parece que ataca sin ninguna duda a los sectores más sensibles de la sociedad, más vulnerables, pero la verdad es que en términos generales hay un impacto enorme en toda la economía. Eso no hay ninguna duda. La salida de la pobreza tiene que ver con el crecimiento económico, claro, sin lugar a duda, y con un modelo de desarrollo. Ahora, desde la política social, yo soy ministro de Desarrollo Social, sí, hay que hacer cambios estructurales. Que todos los chicos estén en sala de 3, 4 y 5 años es un cambio estructural profundo. Urbanizar 4.000 barrios, urbanizar lugares donde viven 4 millones de personas, que haya espacios públicos, que haya piso de material, apertura de calles, es un cambio estructural profundo. Generar estos 5 sectores productivos, la construcción, el textil, la producción de alimentos, la economía del cuidado, las personas que cuidan personas y el reciclado, son cambios profundos estructurales. La salida claramente tiene que ver con un modelo de desarrollo económico, pero hay mucho para encarar como política social de cambio estructural para evitar eso que estábamos hablando antes, que periódicamente la Argentina vuelva a ciclos tan complicados. Ahora, Arroyo, y en esta crisis, ¿cuál es el juego de las organizaciones sociales, de la Iglesia? Digo, ¿hasta qué punto la situación está contenida por esos actores también? Está muy contenida también por esos actores. Nosotros, en términos de recursos, si uno lo quiere ver, aplicamos 420.000 millones de pesos en el medio, en este tiempo que estamos analizando de la pandemia. La política alimentaria, todo el año pasado fueron 28.000 millones de pesos. Este año, en 8 meses, fueron 80.000 millones de pesos. Pero no es solo el Estado, es el Estado, más las iglesias, más las organizaciones sociales, más las escuelas, más el sector privado, que ha estado a la altura y que ha volcado recursos verdaderamente. Hay una gran red social. Lo mejor que tiene la Argentina es la red social. Yo trabajé en varios países de América Latina, me refiero a los barrios, a las áreas sociales, y siempre que me volvía de un país pensaba en la Argentina tiene una red social que no tiene nadie. Y efectivamente es así, ha habido un rol muy activo. Nosotros estamos en una situación crítica y estable en gran medida porque se ha sostenido con muchos actores. Ministro, la verdad le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, la verdad que ha sido muy amable y bueno, por supuesto hay una agenda que hay que poner en marcha, lamentablemente toca la pandemia, pero sin ninguna duda la Argentina hace décadas que enfrenta la pobreza, pero lamentablemente es una situación que no solamente se repite, sino que se ha agravado, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Le agradecemos muchísimo el contacto. Pero simplemente, sí, la pandemia nos obliga a hacer cambios estructurales. No es con pequeñas políticas, con programitas que salimos. Nos obliga a hacer cambios estructurales. Es cierto, es importantísimo lo que usted dice, porque aparte se dan en otros debates, ¿no? El debate tributario, hay otros ámbitos donde también se discute esto mismo que usted está proponiendo. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. No. Bueno, y nuestro compañero Nicolás Munafo. Sí.